mencionamos hoy, la encefalitis equina del este, la encefalitis equina del oeste, la encefalitis equina venezolana, la encefalitis equina del oeste del Nilo y la encefalitis de San Luis. Hay que tener en cuenta que los arbovirus son un grupo de virus, o sea, de diversos virus zoonóticos que se transmiten por artrópodos hematófagos. No constituyen un grupo taxonómico viral, es solo un agrupamiento de tipo ecológico. Ahí tenemos que mencionar que hay numerosas especies de artrópodos que dependen casi en exclusiva de la presencia de los hospedadores vertebrados sobre los que se alimentan, utilizando la sangre de estos hospedadores como fuente nutricional indispensable para su desarrollo, razón por la que son conocidos como artrópodos hematófagos. Las especies de artrópodos hematófagos son muy numerosas, pero desde el punto de vista de salud pública y sanidad animal, los grupos más importantes son las garrapatas y los dípteros, como son los mosquitos, los jejenes, los flebótomos o los tábanos. Las condiciones climáticas, hay que considerar, influyen en la distribución geográfica de las especies de artrópodos hematófagos. Aquellas especies adaptadas a climas húmedos y templadas han evolucionado para desarrollar su ciclo de vida en esas condiciones. El ciclo de vida de los artrópodos hematófagos está altamente condicionado por los factores ambientales reinantes en su entorno. Las condiciones ambientales, como son la temperatura y la humedad, limitan la presencia de algunos vectores y la distribución geográfica de los agentes patógenos infecciosos que portan. Bueno, fíjense que ahí tenemos un mapa donde vamos a tener en color rojo y amarillo la mayoría de lo que sería la concentración de artrópodos hematófagos a nivel mundial, condicionado por los factores abióticos mencionados. Sin embargo, hay que considerar, o sea, hay que resaltar que el clima no es el único determinante de la presencia de especies específicas de artrópodos vectores, ya que la demografía de los hospedadores vertebrados dentro de zonas climáticas apropiadas para el vector está altamente influenciado por las actividades humanas, como por ejemplo la ganadería. Entonces, fíjense que tenemos acá en el cuadrito, ¿no?, lo que serían los factores bióticos, o sea, lo que serían los animales, la estructura del paisaje y hábitat, los factores abióticos, en los cuales tenemos el suelo, la materia orgánica, la temperatura. Por otro lado, tenemos que considerar los vectores y también los patógenos vectoriales. En el caso de los arbovirus, existen aproximadamente unas 500 especies dentro de este grupo y se han detectado en Argentina 24. Hay 3 familias virales de importancia y sus principales especies son, por un lado, la familia Togaviridae, en el cual tenemos el género Alphavirus, que tenemos la encefalitis equina del este, la encefalitis equina del oeste y la encefalitis equina venezolana. Después, la familia Flaviviridae, de los cuales tenemos el género Flavivirus, que tenemos la encefalitis de San Luis y la encefalitis del Nilo Occidental. También tenemos la familia Bunjaviridae, que consta de 5 géneros, muchos de los cuales se asocian con síndromes de fiebre hemorrágica. Las encefalomitis equinas, o sea, ¿cómo lo podríamos definir? Son un grupo de enfermedades infecciosas transmisibles a través de insectos hematófagos, afectan al sistema nervioso central y son susceptibles las aves, los equinos y los humanos, entre otras especies. O sea, es una enfermedad zoonótica. Son enfermedades endémicas y estacionales. Es una zoonosis de declaración obligatoria. Las encefalomitis equinas del este, del oeste y de Venezuela se han identificado a lo largo del continente americano. Son infecciones zoonóticas transmitidas por mosquitos, vectores, cuyos agentes etiológicos son virus ARN,
que pertenecen a la familia Togaviridae del género Alphavirus. El virus, o sea, lo que sería la etiología, miden de 45 a 75 nanómetros aproximadamente, tienen una forma esférica, tienen envoltura, una cápside, o sea, una cápsula icosaédrica y genoma de ARN. Bueno, en cuanto a lo que sería la cadena epidemiológica de las encefalitis equina, tenemos que considerar que se presentan dos formas, una forma enzótica y una forma episótica. En el caso de la forma enzótica, en la que el virus permanece por largos periodos circulando entre los huéspedes reservorios, como son las aves, los roedores, y también se puede dar en reptiles, y el vector transmisor, que son los mosquitos de los géneros Culex, Culecita y Aedes. En el caso de la forma episótica, que involucra a los huéspedes accidentales, principalmente al caballo y al humano, y a los vectores transmisores, que pueden ser los mismos mosquitos que participan en el ciclo enzótico o de otra especie. El ciclo de infección episótica puede aparecer y desaparecer de forma abrupta o por periodos prolongados, debido a cambios en factores bióticos y abióticos. En el caso de la encefalomitis equina del este, o sea, su distribución, se ha clasificado antigénicamente y genéticamente en dos subtipos, el norteamericano y el sudamericano, los cuales presentan diferencias biológicas importantes en su virulencia y ciclo de transmisión. En el caso del tipo norteamericano, es genéticamente más homogéneo y es patógeno para equinos y humanos, mientras que los virus del subtipo sudamericano son genéticamente muy heterogéneos y menos virulentos para el humano. Los virus del subtipo norteamericano son transmitidos en el este de Canadá, Estados Unidos, México y el Caribe. La transmisión enzótica y episótica del subtipo sudamericano se ha descrito desde México hasta Argentina. En el caso de la cadena epidemiológica de la encefalitis equina del este, se va a dar en hábitats pantanosos. El ciclo enzótico se mantiene entre aves paseriformes, que participan como reservorios. Los vectores principales en este tipo de ciclo son los mosquitos, Culecita, Melanura. En algunos países de Sudamérica, los roedores y los reptiles pueden actuar también como reservorios. Debido a que las aves, estas aves paseriformes, desarrollan altos niveles de viremia, son capaces de infectar a un gran número de hospedadores, como son los humanos, los caballos y faisanes, que son hospedadores finales, pues no desarrollan un nivel de viremia suficiente para transmitir el virus. En el caso de la encefalomitis equina del oeste, la cual es responsable de episodias en equinos y de epidemias de encefalitis en Norteamérica, se ha descrito que también ha ocurrido brotes en La Pampa y en zonas del norte de Argentina. La actividad viral se ha reportado en el oeste de Estados Unidos, Canadá, Guyana, Brasil, Argentina y Uruguay. En el caso de la cadena epidemiológica de la encefalomelitis equina del oeste, se mantiene, digamos, el ciclo enzótico entre las aves paseriformes como reservorios y el mosquito Culex tarsalis como vector. En el ciclo, lo que sería el ciclo episótico, las aves, estas aves paseriformes, participan como huéspedes amplificadores, mientras que los caballos y los humanos son huéspedes finales. No transmiten la enfermedad. Los roedores y lagomorfos también pueden participar como hospedadores de amplificación cuando se infectan por mosquitos Aedes. Y en el caso de la encefalomitis equina venezolana, la distribución
son, o sea, los virus son clasificados en 6 subtipos antigénicos, del 1 al 6. Históricamente, solo el subtipo 1, variante IA, B y C, son capaces de producir epidemias y episodias con una mortalidad hasta el 85% en equinos. Han estado limitadas a la región del norte de Sudamérica, como Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Trinidad. La encefalitis equina de Venezuela es exótica en Argentina. En el caso, digamos, de lo que sería, en este caso, la cadena epidemiológica en la encefalitis equina venezolana, el ciclo enzótico se mantiene entre roedores y otros vertebrados, como ratas, murciélagos y zarigüeyas, que actúan como reservorios, y los mosquitos del género Culex, que son los vectores principales. En el ciclo episótico de esta enfermedad, los vectores son los mosquitos de los géneros Aedes y Zófora, y los hospedadores amplificadores, que son los caballos, pueden presentar altos niveles de viremia y con capacidad de transmitir la infección a través de la picadura de mosquitos hacia otros huéspedes como el ser humano, perro, gato, cerdo o aves. En el caso de la patogenia de las encefalomelitis equinas, los alfavirus penetran por la piel después de la picadura del mosquito y se multiplican en los endotelios y leucocitos mononucleares. Se establece una migración por vía linfática hasta los ganglios regionales, donde se va a producir una nueva replicación. Posteriormente va a producirse una viremia primaria que alcanza los tejidos extraneurales y las células de los músculos estriados y del endotelio vascular. Luego va a producirse una viremia secundaria que suele ser más intensa y prolongada y va a llegar al sistema nervioso central. Precisamente a lo que sería el hipotálamo, el tálamo y la corteza cerebral con daño irreversible de sus células, donde provoca necrosis neuronal y una infiltración inflamatoria no supurativa, produciendo congestión de tipo meningia, cerebral, medular, petequias y hemorragias en el parénquima cerebral con trombosis cerebral. Y en el cual vamos a tener los periodos de incubación, tanto en equino y en humano, van a ser variables. Y vamos a tener, en el caso del caballo, el periodo de incubación de la encefalitis equina venezolana es de 1 a 3 días. En el caso de la encefalitis equina del este, de 18 a 24 horas. Y la encefalitis equina del oeste es de 1 a 3 semanas. Y en el caso del humano, el periodo de incubación, en el caso de la encefalitis equina venezolana, es de 2 a 5 días. De la del este, de 7 a 10 días. Y de la del oeste, de 5 a 10 días. En el caso de los signos clínicos, en los equinos es de curso corto, en el caso de la del este, y muy letal. La enfermedad tiene un curso febril de 2 fases, o sea, de tipo bifásico. A las 18 o 24 horas después de la infección se inicia la fiebre, que dura alrededor de un día. Y después vamos a tener un segundo periodo febril, que se va a producir en 4 o 6 días después de la infección, dura 1 a 4 días, y es cuando aparecen los síntomas nerviosos. El animal va a tener una profunda depresión, tiene las extremidades separadas, la cabeza cerca del suelo y los labios flácidos y pérdida de peso. Algunos animales se excitan con facilidad, caminan en círculo y tropiezan contra obstáculos, finalmente caen y no pueden levantarse. La muerte se presenta entre 5 y 10 días después de la aparición de la enfermedad clínica. La letalidad entre los caballos con signos de encefalitis es de aproximadamente de 75 a 90%, fíjense que es muy alta, y en los animales que sobreviven son comunes los daños en el cerebro. En el caso de la encefalitis equina en humano, la sinología clínica se caracteriza por su gran letalidad, alrededor de un 30%, y una alta frecuencia de secuelas permanentes en los pacientes que sobreviven. El periodo de incubación dura de 5 a 15 días. La enfermedad se instala en forma súbita con fiebre, cefalalgia, conjuntivitis, vómitos y letargia, y progresa rápidamente hacia un delirio y coma.
Los signos neurológicos consisten sobre todo en rigidez de la nuca, convulsiones, una espasticidad de los músculos de las extremidades y reflejos alterados. Y en el caso de los niños vamos a tener un curso bifásico frecuentemente, que se inicia con fiebre, vómito y dolor de cabeza por 1 o 2 días. Y después vamos a tener una aparente recuperación. Y por último se manifiesta una encefalitis que puede dar secuelas o producir la muerte. En el caso de la encefalitis equina del oeste, los signos clínicos en equino tienen múltiples huéspedes, ¿no? El virus, pero solo se manifiesta clínicamente en los equinos. La enfermedad va a ser esporádica al principio del verano, vamos a tener un periodo de incubación de 1 a 3 días, la fiebre es la única manifestación clínica antes de aparecer los síntomas nerviosos. Al igual que en el hombre, solo una parte de los equinos sufre de encefalitis. Los signos, principalmente, de la enfermedad consisten en inquietud, andar irregular, falta de coordinación y somnolencia. El animal enfermo tropieza con los obstáculos, camina en círculos y pierde todo sentido de orientación. Finalmente, en la fase paralítica, el animal es incapaz de levantarse cuando cae, el labio inferior cuelga y experimenta una dificultad para tragar. La muerte se puede dar más o menos 1 o 2 días después de la aparición de los síntomas nerviosos. En el caso de la sinología clínica de la encefalitis equina del oeste en humano, el periodo de incubación dura de 5 a 10 días. En los adultos la enfermedad se va a dar bruscamente, con fiebre, cefalgia, rigidez en la nuca y letargia. Vamos a tener la confusión mental, es común. Fiebre, el dolor de cabeza y de malestar proceden por unos días a los síntomas nerviosos. Las convulsiones son frecuentes, como también el vómito, la rigidez de la nuca y el dolor de la cabeza. Las parálisis de tipo flácido y espástico y los reflejos anormales se observan con frecuencia. Las secuelas permanentes son raras en los adultos, al igual que tienen una baja letalidad. Ahora, en el caso de la encefalitis equina de Venezuela, en el caso de la sinología clínica en equino, el virus es del tipo episótico, variante A, B y C del subtipo 1, se ha aislado de 21 especies de vertebrados domésticos y silvestres, y en los estudios serológicos se ha demostrado que muchas otras especies contraen la infección en forma natural. Sin embargo, la infección es clínicamente manifiesta y de importancia económica solo en los equinos, caballos, mulas y asnos, y no en las otras especies animales. El periodo de incubación dura de 1 a 3 días. En algunos animales, la infección se manifiesta por una enfermedad febril que dura 1 o 2 días, anorexia y depresión. Estos signos se acompañan con ligera leucopenia y viremia baja o nula. Los animales se recuperan sin secuelas. En otros equinos se observa el curso característico de la enfermedad, que es de encefalomielitis. La enfermedad se instala bruscamente con fiebre alta, depresión profunda, anorexia pronunciada, pérdida de peso, diarrea, constipación y también rechinar de dientes. Y en el caso de la sinología clínica en humano, en este tipo de encefalomielitis de Venezuela, el periodo de incubación dura de 2 a 5 días. La sintomatología puede variar desde una fiebre indiferenciada, similar a la de la influenza, hasta puede terminar a enfermos graves de encefalitis. En la mayoría de los casos se va a caracterizar por una fiebre, o sea, un estado febril, que se instala súbitamente y va a estar acompañado de escalofríos, náuseas, mialgias, cefalalgias, malestar, vómito y diarrea. El curso de la enfermedad puede abarcar de 1 a 4 días o más, y el periodo el periodo de convalecencia va a depender de la duración de la fiebre. Los enfermos con un curso corto de fiebre se recuperan rápido y completamente, mientras que los que tuvieron una enfermedad prolongada experimentan una marcada astenia y su convalecencia dura varias semanas. La tasa de letalidad es baja y se estima de 0,2 hasta 1% de los casos clínicos.
Bueno, fíjense que ahí tienen imágenes de la sinología clínica, además de, digamos, del signo clínico de la fiebre. Son predominantemente nerviosos y difícil de diferenciar entre los tres tipos de virus, ¿no? Tanto lo que es este, oeste y Venezuela. Y en el caso del diagnóstico diferencial, se va a hacer con rabia, con la encefalitis japonesa, con el botulismo, con el tétano y con la enfermedad de Borna. Eso en el caso del diagnóstico diferencial. Serían las más importantes, ¿no? En el caso del diagnóstico, hay que establecer un diagnóstico definitivo, el cual es esencial para la implementación de las medidas de control, por lo que es necesario recurrir a las pruebas de laboratorio. El diagnóstico serológico, o sea, se basa buscando anticuerpos específicos contra el virus de la encefalitis y se utilizan ensayos inmunoenzimáticos como el ELISA, la cual no se recomienda en animales vacunados. Las pruebas serológicas con un aumento de 4 veces en los títulos de anticuerpos se consideran como positivas. Este hallazgo es más contundente en caballos sin vacunar. Y hay que considerar que si el muestreo se realiza posterior al pico de producción de anticuerpos, es posible que no se obtenga un incremento de esta magnitud. Cuando esto sucede, el aislamiento viral puede ser una opción para determinar el agente causal. Para ello es recomendable utilizar tejido nervioso, en particular el cerebro, ya que los aislamientos virales a partir del suelo son poco exitosos. Las líneas celulares en las que se va a intentar lo que es el aislamiento viral provienen de vertebrados como el vero, las líneas vero, fibroblastos del mirón de pollo, opato y viacheca. Para demostrar la presencia viral, lo que se van a preferir técnicas como la inmunistoquímica y la reacción en cadena de la polimerasa, o sea, el PCR, de transcripción inversa, PCR de transcripción inversa, son las que es posible identificar el virus en tejido nervioso, lo que sería el cerebro. Y los resultados de estas pruebas pueden complementar al diagnóstico serológico. En el caso del tratamiento, no existe un tratamiento específico para las encefalitis equinas del este, del oeste y de Venezuela, por lo cual se maneja, o sea, el enfoque es en la terapia de soporte, se indica mantener la hidratación y el equilibrio ácido-base, una nutrición adecuada, usar antiinflamatorios no esteroides, los AINE, y los individuos con signos clínicos graves se asocian a una fase muy avanzada de infección, por lo que generalmente mueren. En el caso de la prevención, hay que tener en cuenta, digamos, los factores de riesgo se dividen en dos grupos, el medio ambiente y el manejo. Entonces, el enfoque principal de los factores de riesgo ambientales son la geografía, incluyendo los tipos de cobertura del suelo, así como el área que rodea inmediatamente la explotación. Y en cuanto a lo que sería el manejo, el foco principal de los factores de riesgo del manejo residen en el tipo de explotación, el tamaño de la tropa, las prácticas de vacunación y el uso de repelente de insectos y los métodos de estabulación. En el caso de la vacunación, las vacunas inactivadas frente a los virus de encefalitis equina del este y del oeste se encuentran disponibles comercialmente. Las vacunas actuales se preparan a partir de virus multiplicados en cultivo celular e inactivadas con formalina. Las vacunas disponibles en Argentina son hechas a partir de las siguientes cepas de virus: la cepa 3172, virus encefalitis equina del oeste, y la cepa C3169, virus de la encefalitis equina del este inactivada. En el caso de la vacunación en Argentina contra la encefalitis equina este y oeste, será obligatoria cuando deban efectuar un traslado o movimiento. Para ello la vacuna debe aplicarse con un mínimo de 15 días de anticipación al mismo, o sea, lo que sería el traslado del movimiento. Tendrá en todos los casos validez de un año, calendario, en todos los equinos, cualquiera sea la edad, condición de tenencia o ubicación. La acreditación de esta vacunación ante la Dirección Nacional de Sanidad Animal y los servicios veterinarios privados acreditados, para considerarse válida, debe ser certificada en el formulario autorizado, también libreta sanitaria equina o pasaporte equino, y llevando adherida la estampilla oficial correspondiente,
según el número de equinos vacunados que se certifiquen. Un equino infectado con o los virus de encefalitis equina del este o del oeste no representa riesgo de contagio hacia otros equinos ni al ser humano. Esto es importante a considerar. El equino infectado solo es un riesgo para sí mismo, no es capaz de transmitir a otro de su misma especie o humano, es decir, que no constituye un riesgo para terceros o la salud pública. Bueno, vamos a pasar a la familia Flaviviridae, el género Flavivirus. Los flavivirus son virus que se transmiten por artrópodos, mosquitos o garrapatas, que producen encefalitis en varias especies animales y en el humano. Son una zoonosis de declaración también de tipo obligatoria. La encefalitis de San Luis es una enfermedad infecciosa descubierta en San Luis, en Estados Unidos, en San Luis, transmisible a través de mosquitos, es producida por un flavivirus que afectan al sistema nervioso central y son susceptibles las aves, los equinos y los humanos. Es un virus ARN envuelto y de simetría icosaédrica y con 50 nanómetros de diámetro. En el caso de nuestro país, está distribuida desde Canadá, o sea, digamos, a nivel América, está distribuido desde Canadá hasta la Argentina, y la enfermedad no se ha presentado fuera del continente americano. En el caso de Argentina, se detectó por primera vez en 1963, y se reportaron casos en Córdoba, en Buenos Aires, en Santa Fe, en Santiago del Estero, en Tucumán, en Chaco, en Entre Ríos y en Corrientes. En el caso de la cadena epidemiológica, el hombre, al igual que los equinos, son hospedadores accidentales del virus de la encefalitis de San Luis y no participan en su mantenimiento en la naturaleza. El reservorio del virus son las aves silvestres y quizá los propios mosquitos. Las aves de corral y las silvestres y los pájaros peridomésticos y los domésticos son amplificadores del virus que circula de un huésped a otro por medio de los mosquitos. A los mamíferos silvestres y domésticos no se les asigna un papel en la circulación del virus por su reducida y fugaz viremia, y porque las cepas del virus aisladas son de baja virulencia. En la Argentina, la encefalitis más común es la causada por el virus de la encefalitis de San Luis. Las palomas torcasas actuarían como hospedadores urbanos y periurbanos. El principal mosquito vector es el Culex. Bueno, ahí lo tienen, Quines fascitus. En el caso de los animales, la infección es subclínica. La inoculación experimental del virus por vía periférica produce viremia sin síntomas clínicos en aves, tanto domésticas y silvestres. Cuando la enfermedad se presenta en el hombre, generalmente se encuentra anticuerpos contra las encefalitis de San Luis en caballos y en algunos otros mamíferos. A diferencia de las encefalitis equinas del oeste, del este y Venezuela, la encefalitis de San Luis no se presenta en forma clínica en los equinos, salvo raras excepciones. En algunos equinos, eventualmente se produce una encefalitis semejante a las ocasionadas por las encefalitis equinas del este, del oeste y de Venezuela. En el caso en el humano, se caracteriza por ser endémica y esporádica. La mayoría de los casos pasan inadvertidos y los casos que manifiestan síntomas se agrupan en tres grandes síndromes. Una enfermedad de tipo febril, que es de curso benigno, va a tener fiebre y cefalea durante algunos días, seguido de una recuperación completa. Vamos a tener una meningitis aséptica de inicio brusco con fiebre y rigidez de nuca, sin disfunción neurológica. Y una encefalitis de comienzo súbito, con fiebre y uno o más de los siguientes signos de inflamación cerebral. Cambios en la personalidad, confusión, delirio, letargia, parecias y convulsiones.
En el caso del diagnóstico, durante el periodo agudo de la enfermedad es posible realizar un aislamiento viral y una identificación con técnicas de PCR del líquido cefalorraquídeo. Las pruebas serológicas se utilizan en el periodo convaleciente para PCR o suero y se prueban las pruebas de ELISA, inhibición de la hemoaglutinación y la neutralización con las cepas autóctonas en Argentina. También en esta enfermedad no hay tratamiento específico, se hace un tratamiento de tipo paliativo y de sostén. Y no hay vacunas comerciales. Bueno, pasamos a otra encefalitis, que es la encefalitis del oeste del Nilo occidental. Es una enfermedad infecciosa aguda, producida por un flavivirus también, semejante al de la encefalitis de San Luis, transmitida por mosquitos, que afecta principalmente a las aves y puede transmitirse a equinos y a seres humanos. Se caracteriza por producir una meningoencefalitis en todas las especies susceptibles, y es una enfermedad también zoonótica de denuncia obligatoria. En el caso de la epidemiología y la distribución, infecta un gran número de huéspedes vertebrados, como son el hombre, animales domésticos y varias especies de aves. Y hay que considerar que solo las aves están en condiciones de actuar como un reservorio, ya que tienen una viremia de título alto y un tiempo prolongado, por lo cual pueden servir de fuente de infección para el vector, como son los artrópodos, que son los mosquitos. Es distribución mundial, y son de suma importancia para la diseminación de esta enfermedad las aves migratorias, que actúan como importante reservorio. Acuérdense, digamos que también nosotros mencionamos en la primera parte de la cursada la influenza, para la diseminación de esta enfermedad, como son las aves migratorias. En Argentina se han registrado casos humanos y equinos en Córdoba, Buenos Aires y Entre Ríos. La sinología clínica en los animales, vamos a tener, en caso de que se ha observado manifestaciones clínicas en los equinos, pero aún en esta especie la mayor parte de las infecciones son asintomáticas. En las aves la tasa de mortalidad puede ser alta, pero muchas parecen asintomáticas. En el caso del cuadro clínico equino, es de una meningoencefalitis con predominio de signos nerviosos, parece de nervios posteriores, postración y pedaleo. La sinología clínica del humano puede transcurrir en forma subclínica con una sintomatología de distintos grados de gravedad, desde una fiebre pasajera hasta una encefalitis grave. En el caso del diagnóstico, puede diagnosticarse mediante distintas pruebas: la seroconversión de anticuerpos por ELISA, la detección de anticuerpos de inmunina M, ELISA, y sobre todo la detección del virus mediante la reacción en cadena de la polimerasa, PCR. El aislamiento del virus en cultivo celular también es posible. Y en el caso de los anticuerpos, que pueden detectarse en casi todas las muestras de líquido cefalorraquídeo y de suero, extraído de los pacientes humanos o animales, en el momento en que presentan síntomas, y que pueden persistir durante más de un año. En el caso también de esta enfermedad, no existe tratamiento específico, y el tratamiento de los pacientes es con afección neuroinvasora, consiste en medidas de soporte. Tampoco se dispone de vacunas comerciales para los seres humanos, aunque hay ensayos con vacunas recombinantes. Hay vacunas para uso veterinario elaboradas en Estados Unidos, en los que se aplican 2 dosis iniciales, separadas por 30 días en equinos desde los 3 meses de edad y revacunaciones anuales. Por lo tanto, la única manera de reducir la frecuencia de la infección es mediante la concientización y la educación de la población con respecto a las medidas que pueden adoptar para reducir la exposición, mediante la eliminación de los vectores. Bueno, vamos a